Tuvimos una infancia de mucha pobreza a consecuencia de la violencia, de los pájaros que llamaban en ese tiempo. Yo recuerdo que tal vez tenía unos 4 añitos, yo creo. No recuerdo que hubiera sido mucho el tiempo que tenía, porque nos tocaba en ese tiempo, los pájaros operaban mucho por esos lados y a nosotros nos tocaba ir a dormir al monte. Nosotros éramos mi papá, mi mamá y 8 hermanos conmigo, 5 varones y 3 mujeres. A mí y a mis 2 hermanitos menores nos llevaban cargados al monte donde íbamos a dormir. En ese ir y venir nos quemaron la casita, con todo a puerta cerrada, con todo lo que teníamos, nos dejaron con la cobijita que cargábamos para robarnos. Yo nací en Silvania, Cundinamarca, y pues nosotros nos criamos en una pobreza bastante compleja. Mi papá era aserrador, abrazo. Todo lo más que él trabajaba era en eso, en aserrío, abrazo. Y mamá pues ama de casa y trabajaba en lo que le tocara, echar asadón, machete, coger café. Por el Pato, colonos unidos, nos iremos al triunfo final, implorándole al Dios poderoso, poseer esta tierra sin paz. Estamos en el territorio que conocemos como el Pato Balsillas. Es el río el que los primeros colonos llamaron el río Pato. El río Pato. Entonces de ahí el nombre del territorio. Esto está en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. Estamos muy cerca al departamento del Huila. Acá todo, digámoslo, como el comercio, o sea, lo que sacamos, los productos que sacamos, los sacamos hacia Neiva, Huila. La productividad, pues la parte más baja predomina, digamos, lo que es lo pecuario. En la parte media todo lo agrícola, teniendo en cuenta cultivos como café, frutales, entre aguacates, lulo, tomate de árbol, mora, entre otros. La zona de reserva campesina se conforma aproximadamente 72.000 hectáreas, el 56% son bosques nativos, está conformada por 27 veredas, 3 núcleos y varias, digamos, cooperativas, gremios. Entonces, aproximadamente conformamos una población de 6.018 habitantes aproximadamente. Estamos en medio de 2 áreas protegidas. Tenemos aquí a mi izquierda, tenemos el Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos, allí. Y aquí a mi derecha tenemos el nuevo parque Miraflores. Es un área protegida, es un parque que está recién constituido. Ya donde desemboca el río Pato sobre el río Caguán, tenemos ya ley segunda del 59, zona de reserva forestal de la Amazonía. Digamos, la colonización de esta esquina del Caquetá o de San Vicente del Caguán empieza en Balsillas. La familia Perdomo, que son quienes fundan el Valle de Balsillas, y de ahí comienza entonces una colonización por este cañón abajo que conocemos como el Pato. Si a uno se le muere el papá, la familia no se descompone. La mamá siempre está bregando a que la familia esté unida, pero si a uno se le muere la mamá, se le acaba todo. Y a nosotros nos pasó así. Nosotros quedamos 4 pequeños. Yo tenía 6 años y medio. Pero eso no se me ha borrado de mi mente. Y así pasaron 6 meses después de que mi mamacita murió. Mi hermana estaba recién casada, entonces ella vino a visitarnos un día, como a los 6 meses vino a visitarnos a ver cómo estábamos. Y yo me fui con ella. Yo le dije que me llevara, porque yo estaba en una situación difícil. Entonces, cuando ya estaba ya más grandecita, entonces ella empezó a ponerme a trabajar en casas de familia para que fuera aprendiendo a... Y le agradezco porque me enseñó a trabajar, me enseñó a ser honesta, a cuidarme como mujer y a valorar el trabajo. En Villarrica yo terminé que una tía mía se fue con el esposo por allá. Y entonces yo fui a parar por allá donde ellos.
Y a la vez las patronas siempre fueron guiándome a la cocina, a enseñarme, haga esto lo hace así, esto lo hace así, esto lo hace así. Y me fueron enseñando y yo fui aprendiendo a hacer mis cosas, a valerme por sí sola y a ser útil. Aquí entran colonizadores, prácticamente lo que ha existido en Colombia por los desplazamientos que hubieron dentro del centro del país. Entonces esas familias se vinieron en las décadas del 40, llegaron como trabajadores a la parte alta que es Balsillas, donde era solo de los Laras, eran haciendas. Entonces al llegar de trabajadores allá, pues se mencionan entre sí. Había pasado, según eso había pasado ya la época de los caucheros y los quineros, que era camino pues, de las comercializadores y extractores de quina y caucho, entonces era camino por esta región. Entonces al escuchar la conversa, cómo era el territorio, cómo era la selva, cómo era la región, entonces se vinieron y así de esa forma comenzaron a colonizar. Ese fue el concepto original de lo de la idea de las reservas campesinas, que se llamaron originalmente resguardos campesinos, es decir, una defensa, ¿no es cierto?, contra la permanente intervención, compra de los latifundistas de las tierras campesinas. El Pato está vinculado a una guerra, la guerra con el Perú, porque las haciendas de los Lara y los demás grandes terratenientes de esta región, digamos que bordea el Huila con el Caquetá, era la zona de tránsito de los bastimentos con los que se iba a sostener la guerra con el Perú. La guerra con el Perú que estuvo muy relacionada obviamente con el tema del caucho. Entonces las haciendas eran un punto de paso, inclusive la hacienda de Balsillas, en donde está buena parte de la reserva campesina del Pato, era un puesto de remonta del ejército, es decir, era donde se criaban ganado caballar y mular para llevar la remesa, el armamento, todo lo que se necesitaba para la guerra con el Perú. Entonces allí llegan muchos campesinos, de esos campesinos expulsados de una y otra parte, y llegan allí a esta zona y van a hacer el punto de partida también para otro desarrollo económico muy importante nuestro, que es el caucho. Caucho, es decir, mucho campesino cauchero, la Arandia es eso, la Arandia es caucho, la Arandia es la guerra con el Perú, es decir, es una combinación de procesos donde hay una cultura campesina que resiste y que hace propuestas. Yo llegué al Pato, pues un compañero de allá se llama Eduardo Romero. Él había estado aquí en el 80, él salió en la marcha del 80 y él entró en compañía de otro señor Daniel Romero, que fue un líder de la marcha de aquí cuando el 80. Entonces Eduardo dejó un frijol sembrado y él fue y me comentó que en la región del Pato, donde él había estado, y que era muy bueno, que se daba muy bueno la comida, y a mí se me dio por venirme con él en diciembre de ese año. Estuve trabajando en una escuela, pues allá en una vereda de cocinera, allá en la escuela con la profesora, allá estuve un tiempo. Y allá me distinguí con el papá de mis 2 hijas mayores. Yo me volé con el papá de mis 2 hijas. Me volé con él. Tuve 2 hijas de él. Cuando ya tenía mis 2 hijas, fui a dar a Baraya Huila. Ya estaba en San Andrés y ya fui a dar a Baraya Huila con el señor. Y ya tenía mis 2 hijas, que es la que vive en Guayabal y la que vive en Puerto Amor. Y peleaba mucho conmigo y un día me dijo, no, es que yo a usted no la quiero. Y me dije a mí misma, hasta hoy vivo con este tipo. Yo nunca estuve esperanzada que nadie me diera nada. Siempre yo me enseñé a trabajar para conseguir lo que yo quería. Las cualidades de nosotras las mujeres campesinas es de berraquera. De verdad que sí, yo me siento una mujer berraca que nada nos queda grande, o por ejemplo a mí nada me queda grande, eso a veces yo le digo a mi hija, pero ¿qué? A mí no me ha quedado grande nada, le digo yo. A mí si me toca coger una peinilla, un machete como le llamamos, ir a tumbar un árbol, ir a coger una bestia o lo que sea, yo lo hago. Y yo siento que si un hombre puede, pues uno también, entonces la berraquera yo creo que nos caracteriza a la mujer campesina. Siempre pensamos en la conservación.
Yo antes no la creía, de que el tema del calentamiento global, que no sé qué, yo no las creía. Hombre, hoy en día me doy cuenta de que ya casi hay veces que no se puede trabajar a campo abierto, el sol es demasiado fuerte. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a crear conciencia y decimos, no, si conservamos las abejas, estamos conservando toda la naturaleza. ¿Por qué? Si yo tengo abejas, si voy a cortar un palo, de una yo pienso en mis abejas. Si corto este palo es melífero, yo le quito la comida a mis abejas. Y si cuido los árboles que estoy cuidando, las fuentes hídricas, el oxígeno para el mundo, ¿cierto? Para la tierra, para los seres humanos. Entonces por eso ando perdida, locamente enamorada de las abejas, perdida en el mundo de las abejas. Y nosotros dijimos, no, esto está chévere. Y bueno, con el tema de las abejas no solo uno le apunta, digámoslo, como al medio ambiente, sino que también, como hay que invertirle, también pues hay que tratar de sacarle, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, vamos a cultivar hartas, podemos vender miel, polen, propóleo, también podemos hacer turismo con ellas y, hombre, pues ahí sacamos platica. Entonces nosotros le apostábamos y Edwin vendió un becerro, yo vendí una vaca y compramos unas abejas. Compramos como 8 colmenas de abejas. Y ahí empezamos a multiplicarlas, ya tenemos 100. Y andamos perdidamente enamorados de las abejas, lo puedo decir. Estamos dedicados bastante a las abejas. Con la paz y la dicha lograda, los colonos sabremos triunfar y risueños con alma de acero a Colombia riqueza brindar. Por el pato colonos unidos nos iremos al triunfo final, implorándole al Dios poderoso poseer esta tierra sin par. Y ya entonces aquí en el 96 escuchamos hablar por primera vez de la famosa zona de reserva campesina. Y entonces ya cuando llega la problemática que le menciono de la madera, del boom de la madera, del tema de había que los campesinos salir del parque, dejar todas las fincas ya nuevamente botadas. Entonces se acumula ese problema, entonces las juntas nuevamente comienzan a reunirse y a reunirnos, porque ya en esa época existíamos, trabajando dentro de las comunidades. ¿Qué estrategia se buscaría para, digamos, contrarrestar o para solucionar esa problemática? Entonces sale el tema y viene y orienta a los líderes que había una norma, una ley que habían aprobado que se llamaba la ley 160, que era donde regulaba una figura que se llamaba zonas de reservas campesinas, reforma agraria, todo ese tema. Hay un proceso que es muy relevante, que es el proceso de descolonización. El proceso de descolonización que tiene una de sus expresiones es la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y lo destaco porque la ley 160 del año 94 le da cabida a las zonas de reserva campesina que han venido de una u otra manera configurándose a partir de la conciencia que tenían los campesinos, a partir de las viejas colonias agrícolas, pero también de su cultura política. Porque es que uno no puede separar el concepto de la construcción de una cultura política de lo que es el movimiento campesino. Con la paz y la dicha lograda, los colonos sabremos triunfar y risueños con alma de acero a Colombia riqueza. Entonces ahí me enredé con el papá de mis otros 4 hijos. Tuve 18 años con el señor, él era mucho mayor que yo, me llevaba como 25 años, pero él nunca fue una persona que me valoró tampoco. Nunca me pegó porque pues a mí nunca me han pegado, pero sí me tocó trabajar para levantar mis hijos a fuerza mía y así duré hasta cuando empezó el romance con don Pietro. Me enamoré de ella, yo sabía que ella tenía unos hijos que estaba empezando a levantar, pues era una condición de que... Y pues yo también tenía a mi hija que era más pequeñita que los hijos de ella. Nosotros trabajábamos, movíamos como pendientes el uno del otro en el trabajo, trabajamos con el comité de radio del regional del Huila. Estuvimos trabajando en el comité de radio, él era el político, yo era la de finanzas y eso, y trabajamos varios años así con ellos, con el grupo que habíamos 9 en el comité de radio. Y en ese tiempo nosotros
Y entonces Gilberto empezó a molestarme, yo le decía, no, yo tengo marido, yo tengo mis hijos, no. Así duramos un tiempo, hasta que no sé, me enamoré de él. Y a mí nunca me han brindado cariño, nunca he tenido una persona que se preocupara por mí, que me valorara como persona. Entonces lo que hacen los líderes por medio de la Junta es decir, no, pues aquí lo que tenemos que hacer es hacer reuniones en toda la comunidad, explicarle de qué trata eso y de cómo es, para ver si pronto logramos eso para solucionar la extracción de madera, controlar el tema de la amapola y que también allá nos respeten las familias que hay allá supuestamente en la margen izquierda del río Pato que están ubicados dentro del parque. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Esas tres problemáticas grandes, pues fuera de otras, ¿no? En más específicas, pero esas problemáticas globales en general hacen de que la solución es la zona de reserva campesina. El 28 de noviembre de 97, se desarrolló la audiencia pública y nos creamos como zona de reserva campesina aquí en Guayabal. Y de ahí ya viene otro momento, que es ya cuando creamos a la organización comunitaria que hoy nos representa a todas las zonas de reserva campesina, que es la ANCOP, es la Asociación Municipal de Colón del Pato. Ahí entonces es donde conocemos nosotros los campesinos a unas personas, a unos líderes de otra dimensión ya, que sabíamos que fueron los que lucharon esa figura para que quedara en la ley 160. Ahí es donde entonces ya nosotros conocimos al profesor Alfredo Molano, conocimos al profesor Darío Fajardo, que fueron los más representativos, digamos, que fueron con los que más nosotros interlocutamos aquí en el territorio. Y ya se estructuró el proyecto piloto de las reservas campesinas del país con 3 territorios, que fue con Cabrera, con el Guaviare y con el Pato Balsillas, y se desarrolló el proyecto piloto que llamamos nosotros. Con eso se le dio respuesta a la demanda campesina, es decir, los campesinos tenían una expectativa de conversar, de ser interlocutores en un proceso de paz, pero hacerlo dentro de una manera que tuviera perspectiva técnica, porque no era solamente que se reunieran los campesinos, sino que a eso le pudiéramos dar un contenido técnico, y ese fue el sentido del proyecto piloto. Es decir, comenzar a trabajar con ellos, con los campesinos, sus ideas, darles una sistematicidad a esas ideas, y que esas ideas fueran, como proyecto piloto, la expresión de ese acuerdo, pero también que metodológicamente fueran replicables, a sabiendas de que eran los campesinos quienes tenían la capacidad y la trayectoria para la protección del patrimonio ambiental. Pero por otra parte, la paz. Es decir, era juntar esos dos elementos. Es decir, las zonas de reserva campesina son fundamentalmente una idea campesina nacida de la entraña campesina y no una idea que hace parte o de un programa del Banco Mundial o de un programa de las FARC. Pertenece fundamentalmente por su naturaleza a los campesinos. Y así se fue impulsando hasta que llegó a la ley 160 del 94. Nosotros llevamos trabajando 20 años y por fin logramos frenar la frontera agrícola. Es un tema que es una vocación muy bonita que ya entre nosotros, entre los pobladores, los campesinos de la zona de reserva campesina de Pato Balsillas, tiene su cultura de conservación, de proteger incluso la fauna y la flora. Entonces, pues hoy nos encontramos aquí en la finca La Cabaña. Estamos pues en la celebración de la segunda fecha que se hace en el año para el tema de avistamiento de aves, que es el October Bird Day. Si nosotros avistamos aves, pues vamos a proteger el bosque para poder ir a ver esas aves. Y si protegemos el bosque, pues vamos a aportarle a muchos servicios ecosistémicos que nos presta el bosque. Regulación de temperatura, tema del aire, el agua,
alimento, medicina, digamos, en los mismos animales para hacer avistamiento, porque uno no solo puede hacer, digamos, avistamiento de aves, sino que también hay mucho por investigar en el bosque y uno conoce, aportarle a la ciencia. Entonces los servicios ecosistémicos que prestan las aves al ecosistema, valga la redundancia, es muy grande, ¿sí? Hay una variedad y cada una se especializa en algo. Yo tenía la concepción, al igual que muchos campesinos, de que uno miraba un pájaro y decía, un pájaro más. Y uno no se detallaba a mirarlo, a observarlo. ¿Sí? Entonces, ese día, con eso, ya con los binoculares, entonces ya usted los puede mirar más a detalle, los detalla bien. Entonces empieza usted a explorar un mundo totalmente diferente. Y ese fue el abrebocas para esta pasión que se desarrolló. Entonces, hace más o menos unos 4 años, más o menos, sí, que se viene gestando la idea de Azul de Monte Travel. En esta cooperativa hay campesinos, hay jóvenes, hay excombatientes y la idea es hacer un turismo comunitario de naturaleza. Ser uno campesino yo creo que es el honor más grande, porque es la economía de un país. Si no hubieran campesinos, un país no se movería, porque ¿de qué viviera la gente en las ciudades, en las grandes ciudades? Si no hubiera quien produciera. Que quizás duramos mucho tiempo para que nos reconocieran y logramos ser sujetos de derecho. Y la figura de zonas de reserva campesina también es un reconocimiento a nosotros como campesinos, fue el primer paso que se dio, porque ya se habla de una reforma, de una figura de una reserva campesina, pues por lo menos ya aparece con una personalidad jurídica, así sea un territorio, ¿sí? Un pedazo de territorio, pero ya había un reconocimiento. Yo les colaboro, desde que yo pueda yo les colaboro porque pues yo entiendo y veo todo el esfuerzo que ellos hacen y esto es un camello muy duro, sí, porque es todo el día de pie, es todo el día moviéndose y pues el trabajo no termina solo con la armada y con la asada, sino que pues hay que empacarlo y pues esto no siempre termina tarde y termina muy rendido, entonces pues yo cada vez que puedo pues les colaboro con mucha dedicación. Mis viejos para mí son un símbolo de resistencia grande, persistencia. Mi viejo, bueno, ha sido líder toda su vida. Le ha gustado más los procesos sociales que ni la misma vida de él, ¿sí? Porque él ha dejado, digamos, la finca botada por estar en los procesos comunitarios, en los paros. Sí, entonces ha sido una persona muy apasionada por este territorio y donde ha podido la ha defendido a capa y espada. Y mi mamá pues ni se diga, no, ha sido presidenta de junta, ha sido presidenta de comités de mujeres, ha sido, sí. Entonces pues ambos han sido unos líderes en el territorio muy reconocidos y yo creo que el tema de la enseñanza que me han dejado es la responsabilidad, el respeto, la honestidad para con todo el mundo, el trabajar y ganarse uno las cosas con el sudor de la frente de uno y no vivir esperanzado a lo que los demás le pueden dar. Yo a mis viejos le agradezco mucho por enseñarme a trabajar honestamente.
gracias por este acompañamiento, por este detalle tan bonito. Nunca me imaginé en este cumpleaños pasarla tan acompañada, tan contenta con toda mi familia, mis amistades que quiero. Los quiero mucho, a mi familia, a mis hijitas, a mis nietas, a mi hijo, a mi esposo, y a Chade, a Toto, a Idalí, a Pipe, a todos los quiero y los amo con todo mi corazón. Muchas gracias por todo. Pues yo de igual manera también quiero agradecerle a toda la familia y a los amigos más cercanos de haber tenido la oportunidad de este acompañamiento a los cumpleaños de mi vieja, y muchas gracias de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. La zona de reserva campesina lo que hace es acercarnos más a un nivel de vida muy articulado con la naturaleza, el recurso natural. Hoy esos jornaleros, esos ordeñadores, toda esa gente que eran empleados de los nietos de los hijos de Oliverio Lara y de Ricardo Perdomo, hoy son finqueros prósperos. Los campesinos y las abejas se parecen, digámoslo, porque trabajamos todos muy unidos, somos una familia. Siempre que si a usted le falta algo, entonces yo le aporto. Entonces si ve que las abejas, por ejemplo, ahorita que fuimos al apiario, algunas traen polen, otras traen miel, otras limpian la colmena. Así mismo somos los campesinos, trabajamos todos unidos. La desigualdad social lo hace a uno reflexionar. En favor del más débil. Vi siempre me ha conmovido eso, la desigualdad social. Y eso lo hace a uno pensar en que si uno puede hacer un aporte, pues uno lo hace, de cualquier manera. La desigualdad social. Porque es que es demasiada la desigualdad social que hay a nivel del mundo. Y uno en el sitio donde uno esté, si uno puede aportar algo, pues uno lo hace. Eso es realmente. Lleguemos al triunfo final, implorándole al Dios poderoso, poseer esta tierra sin par. Es el hacha nuestra arma sagrada, hacer patria es saber cultivar. Viviremos con un solo anhelo, el de amar a Colombia inmortal. Por el pato colonos unidos, nos iremos al triunfo final, implorándole al Dios poderoso, poseer esta tierra sin par. Son sus gentes labriegos felices, que con Dios y la patria serán pregoneros de paz y justicia, forjadores de ciencia y de paz. Por el pato colonos unidos, nos iremos al triunfo final, implorándole al Dios poderoso, poseer esta tierra sin par. Muchas gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.